¿Qué pasaba en las cruzadas medievales? ¿Sabías que durante las cruzadas los soldados cristianos llegaron a comerse a sus enemigos musulmanes? Durante 2 siglos, entre los siglos XI y XIII, Europa y Medio Oriente se enfrentaron en una brutal lucha por el control de Jerusalén y Tierra Santa. Hoy vamos a adentrarnos en el lado más oscuro y perturbador de las cruzadas. Quédate hasta el final del video para descubrir este impresionante dato y otros más que guarda esta increíble historia. Suscríbete, activa las notificaciones y comencemos. Deus Vult, el llamado que cambió la historia. En una Europa fracturada por la fe y amenazada por fuerzas externas, el Papa Urbano II lanzó un llamado que encendió una de las campañas más épicas y sangrientas de la historia, la Primera Cruzada. Era el año 1095 y Jerusalén, la ciudad sagrada para los cristianos, llevaba años bajo el dominio musulmán. Los turcos selyúcidas, quienes habían capturado la ciudad en 1073, también habían infligido una humillante derrota al Imperio bizantino en la batalla de Manzikert, dejando el cristianismo oriental en una posición crítica. Desesperado por salvar su imperio, el emperador bizantino Alejo I Comneno pidió ayuda a Occidente. Urbano II vio en esta súplica una oportunidad única, no solo recuperar Tierra Santa, sino también unir a los cristianos bajo una causa común en un momento en que el cisma de 1054 había dividido Oriente y Occidente. Durante el Concilio de Clermont, el 27 de noviembre de 1095, Urbano pronunció un discurso apasionado que culminó con una frase que resonaría por siglos: Deus vult, Dios lo quiere. Desde diciembre de 1095 hasta septiembre de 1096, Urbano recorrió Francia, predicando con fervor y movilizando a nobles, campesinos y soldados. Miles respondieron, impulsados por la fe y la esperanza de cambiar sus destinos. Así comenzó la Primera Cruzada, una epopeya marcada por sacrificios, ambición y una fe capaz de mover montañas. La Primera Cruzada: fe, honor y el precio de la eternidad. La Primera Cruzada fue una epopeya en la cual la fe y el honor se convirtieron en el motor de una misión que cambiaría el curso de la historia. Hombres de toda Europa respondieron al llamado divino, impulsados por un fervor religioso y una promesa irresistible: la salvación eterna. Según el historiador Thomas Asbridge, los cruzados no eran oportunistas ni conquistadores, eran almas dispuestas a sacrificarlo todo por un propósito espiritual. Lo sorprendente es que ningún rey lideró esa cruzada. Fueron nobles como Bohemundo de Tarento, Godofredo de Bouillon y Tancredo de Hauteville, quienes encabezaron la marcha hacia lo desconocido. Provenientes de Francia, Alemania, los Países Bajos e Italia, estos hombres buscaban redimir sus almas y también honrar la memoria espiritual de sus ancestros. Pero el camino hacia Tierra Santa no era fácil ni barato. Un caballero promedio debía reunir una fortuna equivalente a 5 veces su renta anual, dejando atrás su hogar y enfrentando peligros inimaginables. La cruzada era una apuesta de fe, una misión cargada de sacrificios, en la que cada moneda, cada herida y cada paso lejos de su tierra natal era una prueba de devoción. Porque para ellos, la gloria divina valía cualquier precio. Marat al-Numan, el banquete oscuro de la Primera Cruzada. En el invierno de 1098, la Primera Cruzada llegó a un punto de quiebre en la ciudad de Marat al-Numan, en lo que hoy es Siria. Los cruzados, agotados y hambrientos tras meses de asedio, enfrentaron una decisión que marcaría uno de los episodios más oscuros de su campaña. Comieron los cadáveres de sus enemigos musulmanes. Este acto, que desafía toda comprensión, fue documentado en crónicas cristianas y árabes, dejando una mancha indeleble en la historia de las cruzadas. Las fuentes, como la Gesta Francorum, describen el horror con crudeza. Los cruzados cortaban la carne de los cadáveres en tiras, la cocinaban y la consumían. La hambruna era tan extrema que no había otra opción. Sin embargo, otras crónicas sugieren que este acto podría haber tenido un propósito más siniestro: intimidar y escandalizar a los enemigos.
Incluso se habla de un comercio macabro con la carne de los muertos, lo que añade una capa de brutalidad a los eventos. ¿Fue desesperación o estrategia? El debate persiste. Lo que es innegable es que Marat al-Numan se convirtió en un símbolo de los extremos a los que llegaron los cruzados en su misión divina, en la cual la fe y la supervivencia chocaron en un espectáculo aterrador. Saladino, el guerrero noble que redefinió la Tercera Cruzada. En un mundo marcado por el choque de civilizaciones, emergió una figura que desafió las reglas del juego medieval. Saladino, nacido en Tikrit, actual Irak, en 1138, no solo fue el fundador de la dinastía ayubí y el primer sultán de Egipto y Siria, sino también el líder que cambió para siempre la narrativa de las cruzadas. En una época en la cual la brutalidad era la norma, Saladino se destacó por su honor y su humanidad, incluso hacia sus enemigos. Occidente lo recuerda como un adversario noble, un contraste absoluto con figuras violentas como Reinaldo de Chatillon. Su momento de gloria llegó en la batalla de los Cuernos de Hattin, donde propinó una derrota devastadora a los cruzados, recuperando Jerusalén tras casi 90 años de ocupación franca. Pero lo que hizo único a Saladino fue su decisión de evitar masacres y respetar los templos cristianos, un gesto que resonó tanto en el mundo islámico como en el cristiano. Aunque no logró expulsar por completo a los cruzados durante la Tercera Cruzada, su legado como unificador y protector de Jerusalén quedó grabado en la historia. Saladino no solo fue un guerrero, fue un símbolo de honor en tiempos de caos. La masacre de Jerusalén. Sangre, fe y leyendas oscuras. Julio de 1099. Jerusalén, la ciudad santa, se convierte en el escenario de una tragedia que marcará para siempre la Primera Cruzada. Los cruzados, tras un feroz asedio, irrumpen en la ciudad con un objetivo claro: reconquistarla para la cristiandad. Pero lo que siguió fue una masacre que dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva. Judíos y musulmanes, atrapados en el torbellino de la conquista, se convirtieron en víctimas de una violencia brutal. Este evento dio origen a una oscura leyenda que, especialmente en el mundo islámico, retrata a los católicos como verdugos despiadados. Las crónicas cristianas, como la de Fleury de Chartres y Guillermo de Tiro, glorificaron el baño de sangre como una prueba del poder divino. ¿Fue una masacre o una narrativa inflada para servir intereses religiosos y políticos? Lo que es innegable es que la masacre de Jerusalén dejó una marca imborrable y se convirtió en símbolo de la fe llevada al extremo y del precio de la Guerra Santa. Pedro el Ermitaño, el predicador que encendió la llama de las cruzadas. En una época de fervor religioso y caos, Pedro de Amiens, conocido como Pedro el Ermitaño, emergió como una figura clave en los inicios de las cruzadas. Este clérigo, nacido en Amiens, Francia, se convirtió en el líder de la llamada Cruzada de los Pobres, una peregrinación armada que precedió a la primera cruzada oficial. Aunque nunca fue beatificado, Pedro era conocido como el Beato Pedro, un título que reflejaba su devoción y su impacto en la historia. Impulsado por el apasionado discurso del Papa Urbano II, Pedro aseguró haber peregrinado a Jerusalén antes de 1096 y haber recibido allí, en el Santo Sepulcro, una aparición de Jesús y un mandato claro: reunir a los cristianos para recuperar la ciudad santa. Aunque los turcos selyúcidas frustraron su misión inicial, el maltrato que recibió lo encendió como predicador, movilizando a miles de cristianos con sus sermones en Burgos y Colonia. La cruzada bajo su liderazgo no estuvo exenta de oscuridad. Las masacres de judíos marcaron un precedente sangriento, y en julio de 1099, tras la toma de Jerusalén, Pedro instó a sus soldados a saquear la ciudad y exterminar a musulmanes y judíos desarmados. Con su sermón en el Monte de los Olivos, prometió la entrada al paraíso a quienes obedecieran. Pedro el Ermitaño fue el catalizador de una fe llevada al extremo. Las cruzadas germánicas: fervor, sangre y el inicio de una oscura tragedia. Año 1096. Europa arde en un fervor religioso sin precedentes. Las cruzadas germánicas, una extensión de la cruzada popular liderada por Pedro el Ermitaño y el infante conde Emicho, se convierten en uno de los episodios más sombríos de la primera cruzada. Pero su objetivo no fue Jerusalén ni los musulmanes.
fue algo inesperado y brutal: las comunidades judías de Renania. Maguncia, Worms, Speyer y otras ciudades se convirtieron en escenarios de masacres atroces. Turbas de cristianos franceses y alemanes, cegados por la fe y el odio, atacaron a los judíos con una violencia desmedida. Los asesinatos, saqueos y conversiones forzadas se extendieron como un incendio. La razón detrás de esta barbarie era una mezcla de fanatismo religioso y resentimiento económico. Los judíos, percibidos como enemigos de la cristiandad y culpables de la crucifixión de Cristo, también eran prestamistas. Ni siquiera la intervención del obispo de Maguncia logró detener la carnicería. Su intento de proteger a los judíos fue aplastado por la turba. Las cruzadas germánicas no solo marcaron el inicio de una guerra santa, también dejaron una huella imborrable de odio y violencia que resonaría a lo largo de la historia. Reinaldo de Chatillon, el señor de la guerra que desató el infierno. En el oscuro y sangriento capítulo de la Segunda Cruzada, un nombre se alza como símbolo de extremismo y brutalidad: Reinaldo de Chatillon. Este caballero cruzado no conoció límites ni treguas. Su política de ataques constantes y su desprecio por cualquier intento de paz o negociación lo convirtieron en el catalizador de una guerra total entre los cruzados y Saladino, el líder musulmán. En 1156, Reinaldo dejó su marca en la historia con un acto despiadado: el saqueo y devastación de la isla de Chipre, entonces bajo dominio bizantino. No solo sometió a tortura al patriarca latino Emogui de Limoges para financiar su expedición, sino que sus tropas masacraron peregrinos musulmanes y profanaron lugares sagrados. Este acto, considerado imperdonable, encendió la ira de Saladino, quien juró vengarse. Pero Reinaldo no se detuvo ahí. Amenazó con invadir las ciudades santas de la Meca y Medina, desafiando directamente el corazón del mundo islámico. Las crónicas musulmanas lo describen como la personificación del salvajismo cristiano, un hombre cuya brutalidad marcó el curso de las cruzadas y también dejó una herida imborrable en la memoria colectiva. Reinaldo de Chatillon no fue solo un líder, fue el caos hecho carne. Constantinopla y el día que el cristianismo se rompió, mayo de 1182. Constantinopla, la joya del Imperio bizantino, se convierte en el escenario de una tragedia que cambiaría para siempre las relaciones entre Oriente y Occidente. En una explosión de odio y resentimiento, 60.000 católicos latinos, venecianos, pisanos, genoveses y otros, fueron brutalmente asesinados o expulsados de la capital bizantina. La ciudad, que alguna vez fue símbolo de poder y riqueza, se sumió en un baño de sangre. ¿Qué desató esta masacre? Durante años, los comerciantes latinos dominaron el comercio marítimo y financiero, favorecidos por el emperador Manuel I Comneno. Su éxito sembró resentimiento entre los comerciantes bizantinos y tensiones entre los cristianos ortodoxos y católicos. Pero tras la muerte de Manuel, el equilibrio de poder cambió. Andrónico I Comneno regresó del exilio, apoyado por una turba enfurecida y fuerzas militares que no dudaron en atacar los barrios latinos. El resultado: saqueos, asesinatos indiscriminados y atrocidades inimaginables. Para algunos, la muerte fue un alivio. 4.000 sobrevivientes fueron vendidos como esclavos al sultanato turco de Rum. Este evento no solo profundizó la enemistad entre las iglesias de Oriente y Occidente, sino que sembró las semillas de futuras hostilidades, culminando en el saqueo de Constantinopla en 1204. La caída de los templarios. 4 de julio de 1187. Galilea, cerca del lago Tiberíades. La batalla de los Cuernos de Gatín marcó el principio del fin para los cruzados en Tierra Santa. En un enfrentamiento épico entre cristianos y musulmanes, las tropas cruzadas fueron derrotadas y la mayoría de sus líderes capturados. Pero lo que vino después fue aún más impactante: una ejecución masiva que sellaría el destino de los templarios y hospitalarios. Saladino ordenó la ejecución de unos 200 caballeros templarios y hospitalarios, considerados fanáticos religiosos y enemigos peligrosos. Entre ellos, Reinaldo de Chatillon, el infame cruzado que había desafiado pactos y profanado lugares sagrados. Para los musulmanes,
Estas muertes eran vistas como un acto de justicia divina. Para los cristianos, como una masacre religiosa que desbordaba crueldad. Entre las víctimas también se encontraban los turcopolos, cristianos de origen oriental que habían luchado junto a los cruzados. Sin embargo, Saladino mostró clemencia política hacia el rey Guido de Lusignan, al perdonarle la vida en un gesto estratégico que buscaba consolidar su poder. Este evento, lleno de sangre y traición, no solo marcó el fin de los templarios en Jatín, sino que cimentó el camino hacia la Tercera Cruzada, una nueva ola de guerra que prometía más caos y venganza. Ricardo Corazón de León, agosto de 1191. Las murallas de Acre, un punto estratégico en Tierra Santa, se convierten en el escenario de uno de los episodios más oscuros de la Tercera Cruzada. Ricardo Corazón de León, el legendario rey inglés, acaba de conquistar la ciudad y captura a miles de prisioneros musulmanes, entre ellos soldados, mujeres y civiles. Pero lo que parecía una victoria, pronto se transformó en una tragedia que sacudiría a ambos bandos. Ricardo tenía un plan: usar a los prisioneros como moneda de cambio. Exigía la devolución de la Vera Cruz, una reliquia cristiana de incalculable valor, la liberación de cautivos cristianos y una suma de dinero. Sin embargo, las negociaciones con Saladino, el líder musulmán, se estancaron y finalmente colapsaron. Frustrado y decidido a enviar un mensaje de fuerza, Ricardo ordenó la ejecución pública de 2.700 prisioneros musulmanes. Frente a las fuerzas de Saladino, los prisioneros fueron decapitados. La respuesta de Saladino no se hizo esperar. Ordenó la ejecución de los cristianos que tenía en su poder. Este intercambio de sangre y venganza no solo profundizó el odio entre ambos ejércitos, sino que dejó una marca en la historia de las cruzadas. Un capítulo de brutalidad que sigue resonando en los ecos del pasado. La traición en Zara. Cruzados contra cruzados. Noviembre de 1202. La Cuarta Cruzada, convocada por el Papa Inocencio III para recuperar Jerusalén, toma un giro inesperado y oscuro. En lugar de avanzar hacia Tierra Santa, los cruzados se ven envueltos en un conflicto interno que culmina en el ataque y saqueo de Zara, una ciudad católica en Croacia. Este episodio, marcado por la ambición y la traición, se convierte en el primer gran golpe de una cruzada que nunca cumpliría su propósito original. Todo comenzó con un acuerdo entre los cruzados y los venecianos. Los venecianos prometieron transportar a las tropas hacia Tierra Santa, pero el precio exigido era exorbitante. Incapaces de pagar, los cruzados aceptaron una condición impuesta por Venecia: atacar Zara, una ciudad bajo el control del reino de Croacia y Dalmacia, enemiga de los venecianos. Este pacto desató un conflicto moral entre los cruzados, pues el Papa había advertido que excomulgaría a quienes atacaran una ciudad cristiana. Pero la presión económica y política fue más fuerte. El 24 de noviembre, Zara sucumbió ante el ataque conjunto de cruzados y venecianos. Las murallas cayeron, la ciudad fue saqueada y su población católica quedó devastada. Este acto de traición marcó el inicio de una cruzada que se desviaría completamente de su objetivo, dejando una mancha en la historia de la cristiandad. Jerusalén ni siquiera estaba en el horizonte. La cruzada que traicionó a la cristiandad. Abril de 1204. Constantinopla, la joya del cristianismo oriental, una de arte y cultura, se convierte en un escenario de caos y destrucción. Pero lo más impactante es quién perpetró el crimen. El ejército cristiano occidental de la Cuarta Cruzada. Una cruzada que, en lugar de liberar Tierra Santa, desató su furia contra sus propios hermanos de fe. Todo comenzó con una promesa. Alejo, un aspirante al trono bizantino, persuadió a los cruzados para ayudarlo a recuperar el poder. A cambio, ofreció dinero y apoyo militar. Pero cuando Alejo, ya Alejo IV, fue asesinado, la alianza se desmoronó y los cruzados, llenos de desconfianza y ambición, decidieron tomar Constantinopla por la fuerza. Lo que siguió fue un asedio brutal. Las murallas cayeron,
Las calles se llenaron de sangre y fuego y las iglesias, repletas de reliquias sagradas, fueron saqueadas sin piedad. El saqueo dejó consecuencias devastadoras. Obras de arte, íconos religiosos y reliquias fueron robados y llevados a Occidente. El Imperio bizantino quedó dividido entre Venecia y sus aliados, dando lugar al Imperio latino de Constantinopla. Aunque el imperio logró resurgir años después, nunca recuperó su esplendor. Constantinopla, la urbe más rica y majestuosa, quedó marcada para siempre por la traición de aquellos que debían protegerla. Una cruzada que terminó siendo su propia antítesis: destrucción en lugar de salvación. La cruzada que no perdió a nadie, pero lo perdió todo. Junio de 1209. Béziers, una ciudad vibrante en el sur de Francia, se convierte en el escenario de una masacre. Aquí, la cruzada albigense, destinada a erradicar la herejía cátara, dio su primer golpe devastador, pero lo hizo a un costo inimaginable. No solo destruyó a los cátaros, sino también a sus propios hermanos de fe. El líder cruzado, Arnaud Amaric, pronunció una frase que quedaría grabada en la historia como símbolo de la crueldad sin límites: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Esta fue su respuesta cuando se le preguntó cómo distinguir a los cátaros de los católicos en la ciudad. La orden fue ejecutada sin piedad. Béziers cayó rápidamente, pero el precio fue la vida de todos sus habitantes, católicos y cátaros por igual. Las calles se llenaron de sangre y las llamas consumieron una ciudad que jamás se recuperaría. La masacre, descrita por el cronista Pedro de Vaudesarnais como un castigo necesario contra el veneno de la herejía, dejó a los cruzados como una odiada fuerza de ocupación. Aunque fue la primera gran acción militar de la cruzada albigense, su brutalidad marcó un punto de no retorno, sembrando odio y división en el corazón del cristianismo. Béziers fue el inicio de una cruzada que destruiría más de lo que salvaría. La cruzada de los niños. Inocencia traicionada. Año 1212. Una peregrinación cargada de fe y esperanza se convierte en una tragedia. Miles de niños y campesinos pobres de Francia y Alemania, impulsados por visiones religiosas y promesas de milagros, emprendieron un viaje hacia Tierra Santa con el sueño de recuperar Jerusalén sin derramar sangre. Sin armas, solo con su inocencia como bandera, creían que podían lograr lo que ejércitos enteros no habían conseguido. Pero el destino les tenía preparada una cruel realidad. Dos figuras lideraron esta cruzada fallida: Esteban de Cloyes, un joven pastor francés que afirmaba haber recibido una carta de Cristo, y Nicolás, un niño alemán que se proclamaba enviado de Jesús. Inspirados por sus palabras, entre 20.000 y 30.000 niños y adultos pobres partieron, enfrentando hambre, enfermedades y agotamiento. Los milagros prometidos nunca llegaron y muchos desertaron en el camino. Al llegar a Marsella, dos mercaderes ofrecieron barcos para llevarlos a Tierra Santa, pero fue una traición mortal. Dos embarcaciones naufragaron cerca de Cerdeña, mientras que las restantes llegaron a Egipto, donde los niños fueron vendidos como esclavos. De los miles que partieron, solo unos 2.000 lograron sobrevivir, pero su misión quedó incompleta. La cruzada de los niños no fue reconocida por el Papa Inocencio III, y su legado fue de sufrimiento, manipulación y desesperanza. Esclavos que gobernaron un imperio. Entre 1250 y 1517, Egipto fue el corazón de un imperio islámico único en la historia, el sultanato mameluco. Gobernado por una élite militar formada por esclavos liberados, este estado no solo desafió las normas sociales de su época, sino que se convirtió en uno de los poderes más influyentes del mundo islámico medieval. Aunque su origen era humilde, estos mamelucos, provenientes de regiones como Turquía, Georgia y el Cáucaso, ascendieron al poder gracias a su destreza militar y su inteligencia política, superando incluso a los ciudadanos libres. Con sede en El Cairo, el sultanato se dividió en dos períodos: el Bahri,
de 1250 a 1382, liderado por turcos Kipchak, y el Burji, de 1382 a 1517, dominado por circasianos. Bajo su mando, Egipto se transformó en un centro cultural, económico y militar de renombre. Uno de sus mayores logros fue la histórica victoria contra los mongoles en la batalla de Ain Jalut en 1260, deteniendo su expansión y marcando un punto de inflexión en la historia mundial. El sultanato mameluco no solo resistió invasiones externas, sino que también mantuvo el control de rutas comerciales vitales, incluyendo el acceso al Mar Rojo y al Mediterráneo. Su legado dejó una huella imborrable en la historia de Medio Oriente, demostrando que incluso los más humildes pueden gobernar con grandeza. El esclavo que se convirtió en el azote de los cruzados. En el turbulento escenario del islamismo medieval surge la figura de Baibars, un hombre cuya vida parece sacada de una épica cinematográfica. De origen turco Kipchak, Baibars fue vendido como esclavo tras ser capturado por los mongoles, pero su destino estaba lejos de ser común. Con rasgos físicos inusuales, tuerto, cabello dorado y una imponente altura, este hombre se transformó en uno de los líderes más legendarios de la historia islámica. Baibars ascendió en Egipto como mameluco y se convirtió en el héroe de la histórica batalla de Ain Jalut en 1260, donde los mamelucos derrotaron a los temidos mongoles, marcando un antes y un después en la expansión de este imperio. Pero su ambición no se detuvo ahí. Tras asesinar al sultán Qutuz, Baibars tomó el poder y se convirtió en la mayor amenaza para los cruzados desde Saladino. Su reinado fue una mezcla de brillantez y brutalidad. Construyó fortalezas, promovió la justicia y fortaleció el sistema de correos, pero también se disfrazaba para recorrer el Cairo y escuchar las críticas de sus súbditos. Su muerte en 1277, posiblemente causada por una intoxicación, puso fin a una vida marcada por el poder, la traición y la lucha. Baibars se convirtió en el símbolo de un esclavo que desafió el destino y cambió la historia. La venganza sangrienta del sultán mameluco. Año 1268. En el corazón de las cruzadas, la ciudad de Antioquía se convierte en el escenario de una de las campañas más brutales jamás registradas. Al mando de Baibars, el implacable sultán mameluco, el ejército islámico desató una tormenta de destrucción que sellaría el destino del principado cruzado. Pero esta era una venganza histórica, una respuesta feroz a la masacre que los musulmanes habían sufrido durante la primera cruzada. Baibars lideró el asedio con precisión despiadada. Tras tomar la ciudad, las calles de Antioquía se tiñeron de sangre. Las crónicas de la época no se ponen de acuerdo sobre el número exacto de víctimas, pero muchas mencionan la ejecución de al menos 17.000 personas. Otros fueron esclavizados y la ciudad, que alguna vez fue un bastión cruzado, quedó reducida a cenizas. Este acto de represalia marcó el colapso definitivo de Antioquía como fortaleza cristiana en el Medio Oriente. El asedio de Antioquía no solo fue una victoria militar para Baibars, sino también un mensaje brutal. Los días de gloria de los cruzados estaban contados. El final sangriento de los cruzados en Tierra Santa. Acre, 1291. La última esperanza de los cruzados en Tierra Santa se desmorona bajo el implacable avance de los mamelucos. Durante abril y mayo de ese año, esta ciudad, que había sido la capital del reino de Jerusalén desde la pérdida de la propia Jerusalén en 1187, se convirtió en el escenario de una de las masacres más brutales de la historia medieval. Lo que ocurrió aquí marcó el final definitivo de la presencia cristiana en la región. Cuando los mamelucos tomaron Acre no hubo clemencia. Las crónicas cristianas describen un horror indescriptible. La sangre corría por las calles mientras miles eran ejecutados. Los que sobrevivieron enfrentaron un destino igual de oscuro, la esclavitud. Los mamelucos, liderados por el sultán Jalil, no solo destruyeron la ciudad, sino que se aseguraron de que jamás pudiera ser recuperada por los cruzados.
Para los musulmanes, según sus crónicas, este acto fue una victoria militar y una purificación de Tierra Santa. La caída de Acre marcó el colapso de un sueño cruzado que había durado 2 siglos. Así, los mamelucos dejaron claro que no habría lugar para el regreso cristiano. Una historia de sangre, poder y el inexorable fin de una era. Esperamos que este contenido te haya resultado interesante. Comenta y comparte el video. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más temas fascinantes con nosotros.